brothers and sisters, wherever you may be around. Bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo y como siempre una cordial bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom Cristian, estoy muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, un anuncio muy importante es que esta es la parte 1 de este video. La parte 2 será publicada dentro de unos días sobre el tema ¿Quién es el Espíritu Santo? A manera de introducción, sabemos que estamos a las puertas de los últimos días. Creo firmemente en eso, y hoy más que nunca necesitamos la compañía, la guía, el liderazgo del Espíritu Santo. Y mucha gente tristemente no sabe mucho sobre el Espíritu Santo, y por eso es tan importante este video. Antes de entrar en materia, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los que nos han escrito, bien sea por correo electrónico o comentando en los videos. Sus mensajes nos dan mucho ánimo. Podría decir que 99% de los comentarios son muy positivos y alentadores. Por supuesto, siempre hay un 1% de comentarios maliciosos, pero esos simplemente los ignoramos. En lo personal, me siento muy honrado al recibir tantos correos de todo el mundo, tan alentadores, y por eso quería tomar un minuto para agradecerles a todos el tomarse el tiempo para escribirnos. Hemos recibido emails de los lugares más remotos de la Tierra, incluyendo aldeas muy remotas en la India, desde Islas Galápagos, desde áreas alejadas en Bolivia y al sur de Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, solo por mencionar algunos pocos lugares. Así que les agradecemos y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Baruch, ¿te gustaría hacer algún comentario para iniciar? Realmente es alentador recibir mensajes desde lugares de los que realmente no conocemos mucho o que ni siquiera habíamos oído antes. Viendo que Dios tiene a su pueblo allí también, trabajando, amándole y sirviéndole. Realmente reitero que es una gran bendición recibir estos mensajes, y la gente puede tener distintas perspectivas y enviarnos diferentes tipos de mensajes. Pero como dijiste, no hay razón para tener un espíritu malicioso. Nosotros somos sinceros y esperamos que quienes piensen distinto a nosotros también sean sinceros, y eso no significa que nos ataquemos mutuamente. Podemos no estar de acuerdo en algo y expresarlo con amabilidad, con la esperanza de que el hierro afile el hierro y ambos crezcamos de estas experiencias. Amén. Sobre el tema del Espíritu Santo, Él es una persona muy importante, parte de la deidad, por supuesto. Así que empecemos a estudiarlo muy detenidamente. Si estás listo, Baruch, iniciemos con esta primera parte. Muy bien. La Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina. Es un ser con mente, emociones y voluntad, el tercer miembro de la Trinidad. Baruch, ¿cómo se pronuncia Espíritu Santo en hebreo? Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es lo que significa. La palabra santo, Kadosh, está allí en una forma que modifica al sustantivo principal Ruach, y creo que es importante decir que en hebreo, la palabra santo siempre se relaciona con los propósitos de Dios. Así que el Espíritu Santo, su unción, su presencia, su obra, siempre busca movernos para que cumplamos los propósitos de Dios. Cuando vivimos comprometidos con los propósitos de Dios, el Espíritu Santo funcionará poderosamente en nuestra vida. Pero cuando mi compromiso va hacia mis deseos personales, mi voluntad, eso apagará al Espíritu Santo. Él siempre está conectado. Creemos en la Trinidad. Él es el tercer miembro de la Trinidad y está con nosotros para obrar en nuestras vidas y para que cumplamos la voluntad de Dios. Amén. Y antes de que nos empiecen a escribir algunos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso lo sabemos, ¿qué les dirías tú, Baruch? Es cierto, pero el concepto de la Trinidad está claro en la Escritura. Creo que es un excelente término y próximamente haremos toda una enseñanza al respecto, sugerida por nuestro amigo Einstein, que se enfoque solo en eso, en un repaso doctrinal profundo sobre la Trinidad, para que podamos ver que la Escritura afirma con firmeza la revelación de esta doctrina. Muchas veces en la teología sistemática, ese es un término que simplemente significa organizar las cosas, se usan conceptos y definiciones para que podamos entender lo que la Escritura quiere decir con una palabra que podamos comprender.
Así que existen muchas cosas en las que creemos y que las llamamos con un término que quizás no aparece así exactamente en la Biblia. Sin embargo, la revelación de la palabra de Dios contiene el significado de ese término. Amén. Y qué bueno que mencionaste a Einstein, Baruch, porque él ha sido una pieza maravillosa en estas traducciones a nuestra audiencia hispana. Él es quien hace nuestras voces en español. Y creo que tiene una voz mucho mejor que las nuestras. Eso es seguro. Así que gracias, Einstein, por tu trabajo. Avanzando. ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo por primera vez en las Escrituras? Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Porque algunas personas no saben que el Espíritu de Dios es eterno y que siempre ha estado presente y siempre lo estará. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Los atributos, todo lo que podemos decir sobre Dios Padre, es verdad también para el Espíritu Santo. Dios es no solo omnipotente, sino también omnipresente. Está en todas partes. El Espíritu Santo está en todas partes. Nunca habrá un tiempo en el que el Espíritu Santo será removido de este mundo. Esa es una falsa doctrina que insulta a Dios y que no entiende la divinidad del Espíritu Santo. Aquí vemos que no fue por accidente que Dios creara el mundo en ese estado, como dice allí, desordenado y vacío, en tinieblas, pues vemos al Espíritu Santo, su presencia, aquí es llamado el Espíritu de Dios. Vemos al Espíritu Santo allí, y lo que vemos a continuación es que Dios comenzó a hablar, y el orden de Dios empezó a manifestarse. Eso es algo fundamental para nosotros. Nuestras vidas, por nosotros mismos, son vacías y desordenadas. No reflejan el orden de Dios, el propósito de Dios. Solo con el ministerio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nuestras vidas pueden adoptar una forma piadosa y que Dios nos vea como santos. Es por medio de la palabra y del mover del Espíritu que Dios se complacerá y dirá que somos una obra buena. Esto es lo que debemos buscar, vivir una vida que agrade a Dios, que sea buena, y lo bueno en la Biblia es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que es el Espíritu Santo quien produce esto en la vida de un creyente. Y esa es la clave. El Espíritu Santo solo habitará en la vida de creyentes. Y cuando digo creyentes me refiero a las personas que acepten el Evangelio. Amén, gracias. ¿Aparece el Espíritu Santo en alguna otra parte del Antiguo Testamento? La razón por la que colocamos estas preguntas es porque son las que hemos recibido de parte de la audiencia y queremos responderlas cada una bíblicamente. Colocamos algunos pasajes aquí, Salmo 139, 7 al 8. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? ¿O a dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, allí estás. Salmo 51, 11. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Por supuesto, hay muchísimos otros versículos que podríamos colocar, pero no hay tiempo para mostrarlos todos. ¿Qué puedes decir, Baruch, no solo de estas escrituras, sino de las abundantes referencias al Espíritu Santo que podemos hallar a lo largo de todo el Antiguo Testamento? No hay duda de que hay muchísimos pasajes que hablan sobre el Espíritu de Dios. Lo destacable es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, y me refiero al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba allí, podía descender sobre una persona, ungirle con un propósito y una misión. Pero así como con David, leemos en el Salmo 51 que él estaba en pecado, y él entiende que el pecado estorba al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no sea omnipotente ni soberano, porque claro que lo es, pero hay principios y hay leyes. El pecado, de acuerdo con el propósito de Dios, el pecado estorba, apaga la obra del Espíritu Santo. La diferencia es que, en el Antiguo Testamento, Él venía sobre la persona, pero en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, y lo vemos por ejemplo en Isaías 59, 20 al 21, la conexión entre el pacto de redención y el don del Espíritu Santo, como algo que no sería quitado jamás. Así que en el Antiguo Testamento Él podía venir sobre alguien, con un propósito, y partir. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se trata de una persona, un creyente únicamente, Él llenará a esa persona y no se irá jamás de él. Podemos tener esa seguridad.
Este clamor de «no me quites tu Santo Espíritu», un creyente no tiene que orar así porque Él no se irá de nosotros. Gracias. Ahora, estos son algunos de los nombres, y subrayo eso, algunos de los nombres y títulos del Espíritu Santo. Colocamos el texto de referencia junto a cada uno para que ustedes puedan hacer su propia búsqueda y, por favor, les animamos a hacerlo. Él es el autor de la Escritura, Él es el Consolador, el Consejero o Paracleto, el Abogado, Él es la guía, Él es quien convence de pecado, el depósito, el sello, la garantía. Él es el intercesor, el revelador, el espíritu de la verdad, el maestro y el testigo, solo para mencionar unos pocos. ¿Qué puedes comentar sobre la increíble importancia y significado del Espíritu Santo en nuestra vida, Baruch? Absolutamente, Él ejerce una gran influencia. Hiciste un gran trabajo al seleccionar estos inmensos atributos y funciones que el Espíritu Santo desempeña en la vida de los creyentes. Él está conectado, por supuesto, a la justicia y a la verdad. Y esto es lo que le interesa al Espíritu Santo, pues es lo que a Dios Padre le interesa. Y es lo que el Mesías activa por la obra de la redención. Y eso es que nosotros podamos caminar en la verdad con el fin de que practiquemos la justicia. Siempre me gusta señalar la diferencia. Realmente este tema es una lección teológica que estamos impartiendo, pero desde el momento en el que alguien acepta el Evangelio, la justicia del Mesías es dada, colocada eternamente sobre la persona, así que podemos tener la seguridad de que Dios ve en nosotros la mismísima justicia del Mesías gracias a lo que Él hizo. No por lo que nosotros hagamos, es solo un beneficio. Él quitó nuestros pecados y nos dio su justicia. Pero luego de haber sido salvos, ahora queremos madurar y avanzar. No solo ser declarados justos, sino que queremos conducirnos rectamente, y ese debería ser nuestro objetivo principal. Comportarnos con integridad. Y el Espíritu Santo está comprometido con eso. Para esto Él se mueve, para asistirnos, para darnos su poder y provisión. Todo lo que necesitemos para vivir justamente. La gente dirá, ¿y eso no es legalismo? ¿Una salvación por obras? En lo absoluto. Yo no estoy hablando sobre cómo alcanzar la salvación, sino que por el contrario, después de que uno es salvo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué propósito tiene Dios tras haberme salvado? Y ese objetivo debe ser vivir rectamente, que podamos ser testigos de Dios, que le pertenecemos a Él, y el Espíritu Santo está totalmente enfocado en producir ese resultado en nuestra vida. Gracias. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Leeremos algunas escrituras aquí. Juan 14, 16 al 17 y 25 al 26. Las leeré muy rápidamente. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estas cosas les he dicho mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y traerá a sus memorias todas las cosas que les he dicho a ustedes. Ahora leeré Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Antes de tu explicación, Baruch, sabemos que hay muchas otras funciones que tiene el Espíritu Santo, pero creo que estas dos son clave en cuanto a enseñarnos cosas, ayudarnos a recordar cosas y a testificar sobre Yeshua. ¿Qué puedes comentar? Estoy completamente de acuerdo. Estas dos cosas están muy interconectadas. Dios nos enseña esto para que lo implementemos en nuestras vidas y que tengamos un testimonio que agrada a Dios. Por esto digo con frecuencia que, si quieres que Dios se comunique contigo, lo más sabio es decir, Dios, lo que sea que me quieras revelar, eso haré. Cuando nos acercamos a Dios con el deseo de implementar, hacer y cumplir su revelación, ese deseo de ser obediente a su revelación
será un catalizador para que Dios se revele a nosotros. Pero si decimos y nos acercamos a Dios diciéndole, Dios, dime lo que quieres, yo lo pensaré por un tiempo y te diré luego si me interesa hacerlo o no. Ese tipo de actitud solo producirá silencio de parte de Dios. Entonces, Él nos enseñará todas las cosas para que podamos testificar, es decir, para que las implementemos y demos testimonio de ellas con nuestra conducta. Amén, gracias. ¿Cuándo vimos al Padre, Hijo, al Espíritu Santo juntos? Esta es una doctrina que algunos rechazan, Baruch, y por eso necesitamos tu explicación y confirmación. Leemos Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permite que sea así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, con quien estoy bien complacido. Tienes la palabra, Baruch. Es una palabra de importancia fundamental. Vemos claramente en el pasaje anterior que el Espíritu Santo proviene del Padre. Pero en otro pasaje dice algo que no debería sorprendernos, porque Dios Padre y Dios Hijo, aunque creemos en tres personas distintas, ellos también son uno. 1 igual a 3, 3 igual a 1. No es un concepto fácil de comprender, pero es la verdad que revela la Biblia. Y aquí vemos cómo, en efecto, Dios Padre, esa voz, el Espíritu, Yeshua, los tres aparecen allí en este pasaje, y existen numerosos pasajes que se refieren a los tres. Pero aquí vemos un principio. El Mesías estaba siendo bautizado porque Él se estaba sometiendo públicamente. El bautismo es una profesión pública de la fe. El Mesías se estaba sometiendo públicamente a la voluntad del Padre. Estaba dando testimonio que Él se dirigía a la muerte, sepultura y resurrección. Y vemos que Él le estaba diciendo al Padre, iré a Jerusalén a morir, a ser sepultado y a levantarme de nuevo. A esto apunta el bautismo. Cuando afirmamos o nos sometemos al propósito de Dios para nuestra vida, como creyentes, podemos esperar que Dios nos unja, tal como vemos aquí al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Eso trae la unción. El Espíritu Santo habita dentro del creyente. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no vaya a obrar poderosamente en un creyente. De hecho, tristemente, la mayoría de los creyentes no ve al Espíritu Santo obrar poderosamente. Y la razón es porque muchos creyentes no están comprometidos con los propósitos de Dios. Así que lo que este pasaje comunica es que el Mesías demuestra su compromiso con la palabra de Dios. Y eso manifiesta, aunque el Espíritu Santo siempre ha estado allí, eso manifiesta su presencia y su propósito. Y noten cómo el Padre habla del Hijo. Este es mi Hijo amado. ¿Por qué oímos su voz allí? Hijo significa siervo. Nos muestra que el Hijo se está sometiendo al Padre, tal como todo hijo de Dios debe hacer, someterse a su Padre Celestial, y eso básicamente enciende la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para los propósitos de Dios. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, con esto concluimos la parte 1 de este estudio. Esperamos que les haya bendecido. Si fue así, suscríbanse, compártanlo y hagan clic en me gusta. Si tienen preguntas o comentarios, envíenlas en inglés o español a australasia@lovisrael.org. Sus mensajes son bienvenidos. Baruch, tus comentarios de cierre para la parte 1 de ¿Quién es el Espíritu Santo, por favor? No podemos hacer nada que agrade a Dios sin el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría sobre qué hacer y el poder para llevarlo a cabo. Somos totalmente incapacitados, inefectivos, sin el Espíritu Santo moviéndose, guiándonos, proveyéndonos y haciendo todo lo que Él hace. Y una grandiosa manera de aprovechar el tiempo es que lean un par de capítulos del libro de Juan que ya citaste, los capítulos 15 y 16, grandes pasajes para leer, para meditar en ellos y estudiarlos despacio y con cuidado. Si lo hacen, serán bendecidos por lo que aprenderán de la palabra de Dios.
Y todo esto será una ayuda para traer su unción a nuestra vida. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les haya bendecido y también esperamos que nos acompañen para la parte 2, que será publicada dentro de muy poco tiempo tanto en inglés como en español. Así que de parte de sus servidores Baruch y Christian, shalom y bendiciones. Shalom and God bless. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje. Greetings, brothers and sisters, and Bienvenidos hermanos y hermanas. Te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Christian. Gracias a Dios todo marcha bien. ¿Qué tal tú? Todo va muy bien. Hoy tenemos la parte 2 de ¿Quién es el Espíritu Santo? Le damos la bienvenida de vuelta a todos. Y si no han visto la parte 1 todavía, les animamos a ver esa parte primero y luego procedan a ver este video también. Baruch, ya está todo listo, así que procedo a compartir mi pantalla e iniciamos. Muy bien. Una de las preguntas que regularmente surgen es ¿cuándo fueron bautizados los apóstoles en el Espíritu Santo? La razón, para sentar algo de precedente, por así decirlo, y explicando el contexto de esta pregunta, es que hemos visto personas que enseñan ciertas doctrinas, especialmente los de la Reforma Nueva Apostólica y quienes comulgan con su teología, según las cuales tú eres salvo, pero luego, como un acto separado, viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces queremos conocer tu opinión al respecto, pero miremos primero estos pasajes. En Juan 20 del 19 al 22. Entonces al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les dijo esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Antes de darte la palabra, he investigado un poco de esto, Baruch, y corrígeme si me equivoco, pero al leer la palabra que dice sopló sobre ellos para recibir al Espíritu Santo, esta palabra soplar traducida de una manera secular es usada por ejemplo cuando se habla de soplar una flauta en la boquilla de un instrumento. Realmente comunica que él literalmente sopló sobre ellos y creo que esto fue de manera individual, no colectiva. Quizás esté equivocado, pero la importancia de recibir al Espíritu Santo a la vez de encontrarse con el Cristo resucitado fue algo crucial para ellos, Baruch. De verdad, lo último que dijiste es clave. Todo es importante, pero en lo último que subrayaste vemos que la relación entre la obra del Espíritu Santo, el recibirlo, tiene el propósito de servirle, y todo eso viene dentro del contexto que has señalado, la resurrección. Sin comprender la resurrección, no puedes recibir el Espíritu Santo. Así que hay una correlación entre el hecho de que Él se revele a sí mismo como Salvador resucitado y el recibir al Espíritu Santo. Esta conexión es muy importante. Y retomando lo que dijiste antes, cuando alguien se convierte en un creyente, como dijimos en la parte 1 de este estudio, al recibir el Espíritu Santo, Él, entre muchas otras cosas, se convierte en nuestra garantía, en el sello que confirma el hecho de recibirlo a Él, al Espíritu Santo. Ese evento en sí confirma que hemos sido salvos. Muchas personas, y esto es lo que venías diciendo, quieren decir que existe una separación, que son cosas diferentes recibir al Espíritu Santo cuando crees por primera vez, cuando Él viene a morar en uno, y una segunda fase que sería el bautismo del Espíritu Santo, y que es algo diferente. Personalmente, yo no veo una diferencia cuando leo las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 8, vemos en primer lugar que esa escritura tiene como fin mostrar la autoridad que se desarrolla, que la obra de Dios se desarrolla mediante una estructura de autoridad que se ha establecido y que los apóstoles, dice la escritura que primero los apóstoles, ellos encabezan la estructura,
Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. No vemos que en todo lugar la Biblia relate o confirme que sean únicamente los apóstoles estando presentes allí los capaces de impartir el Espíritu Santo. Eso que vimos tiene el propósito de revelar la autoridad de los apóstoles, la cual se enfatiza allí en Hechos capítulo 8. Vemos que eso fue algo limitado en esos tiempos iniciales. Ahora, vemos al Espíritu Santo derramarse. Y otra cosa que argumenta la gente sobre el libro de Hechos es decir que Pablo fue y vio a algunos discípulos y les habló, y que ellos no tenían al Espíritu Santo, pero eran discípulos. El problema es que no eran discípulos del Mesías, sino discípulos de Juan el Bautista. Los que promueven esta teología con la que no estoy de acuerdo, citan este pasaje de Hechos. Creo que se trata de Hechos capítulo 19, si mal no recuerdo, cuando habla sobre los discípulos de Juan, pero no eran discípulos del Mesías, y por lo tanto hay una diferencia entre una persona que diga, yo creo en el hecho de que existe un Mesías que viene, no sé quién es él, obviamente esa persona no tiene el Espíritu Santo, pero cuando alguien dice, yo conozco al Mesías, creo en él y conozco su nombre, yo he aceptado el Evangelio, esa persona sí tiene el Espíritu Santo. Y en Hechos 19 solo estaban los discípulos de Juan, quienes ni siquiera conocían el nombre de Yeshua. Es un pasaje muy problemático si lo quieren usar con el fin de argumentar la impartición y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo simplemente es un sinónimo de sumergirse, y realmente no veo diferencia alguna para decir que una cosa es la llegada del Espíritu Santo a una persona. ¿Cómo llegó a mí? Él se sumergió en mí, así llegó a morar el Espíritu Santo a mi vida, y no veo que exista diferencia alguna entre la llegada del Espíritu Santo, cuando me ocurrió ese evento, y el bautismo. Lo que sí veo es que el Espíritu Santo puede estar dentro de un creyente, pero esa persona quizás no esté caminando bajo su unción. Entonces la unción del Espíritu Santo puede o no funcionar poderosamente en la vida de la gente. Eso es algo diferente. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué hay sobre su unción? Ella viene por lo que hablábamos antes, y esto es someterse a los propósitos de Dios, al plan de Dios, al carácter de Dios. Todas estas cosas se mueven con el fin de producir una acción y unción poderosa sobre el creyente para cumplir la voluntad de Dios. Gracias, amén. Creo que ya respondimos la siguiente pregunta, que era, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Así que pasaremos ahora a hablar de los dones del Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 8 al 11. Porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento por el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Resaltamos en color negro no solo los dones como tal, sino una frase muy importante al final, como Él quiere. Quisiera decir como advertencia que Baruch, tú y yo estamos de acuerdo en que hay muchos falsos maestros que buscan cualquier estrategia para sacarle dinero a la gente, engañándolos, y llegan incluso a dirigir sus propias escuelas para enseñar a la gente a activar. Les encanta esa palabra, activar los dones del Espíritu Santo. Aquí queda muy claro que el Espíritu Santo es el que distribuye a cada individuo sus dones conforme a su voluntad. ¿Qué opinas sobre esto, Baruch? Primero diré que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, y en segundo lugar, afirmo que todos los dones están vigentes hoy día. Dios no actúa de una forma un día y de otra forma al día siguiente. Es decir, no es cierto que algunos dones siguen vigentes, mientras que otros dones ya hayan cesado. No creo ni vemos base bíblica alguna para pensar de esa manera. Así que yo afirmo y creo en todos los dones, creo que todos están vigentes hoy, pero como bien ha señalado Christian, ¿tienes todos los dones en ti? No, definitivamente no.
Se nos han dado dones de manera individual. Algunas personas pueden tener más de un don. Algunos dones yo creo que, aunque nunca me ha pasado a mí, con frecuencia una persona tiene un don principal, pero Dios puede usar a las personas con una variedad distinta de propósitos. Pero todo debe ser realizado decentemente y con orden, como dice la Escritura. Debemos afirmar lo que la Escritura revela y no tratar simplemente de ser leales a cierta confesión denominacional. Yo creo en todos los dones. Creo que todavía son relevantes y están vigentes. Dios aún los usa, pero me gusta lo que enfatizaste al final, de acuerdo con su voluntad. Así es la repartición, pero la repartición está también estrechamente relacionada con la manifestación de esos dones. Así que son manifestados por las personas y de la manera como Dios lo quiere hacer. Esto es importante. No vemos en la Biblia que llegue una persona diciendo, «Soy un profeta y estoy aprendiendo este don de profecía». Eso no lo vemos. Cuando alguien recibe un don, opera en el don, porque no es la persona sino el Espíritu de Dios obrando por medio de él. Así que, si el Espíritu está obrando, Él obrará de una manera maravillosa y poderosa. El resultado no depende de nosotros, sino que simplemente somos un instrumento, un canal. En lo que sí debemos crecer es en sumisión al mover del Espíritu Santo. Gracias. Hablaste de esto antes, Baruch, y es muy importante en nuestras vidas, la unción del Espíritu Santo. Así que veremos en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Es notable cómo la gente tiende a olvidar que es Él quien nos unge y no, tú sabes, una escuela de profetas ni nada por el estilo. ¿Qué puedes decir, Baruch, al respecto? Bien, primero y principal, creo que debemos recordar que el término Cristo, o Mesías, significa el ungido. Por tanto, vemos que cuando leemos aquí, Él me ha ungido, nos está diciendo que Él es el ungido de Dios, y con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, esta unción está relacionada con un rey cuando asume su posición. Cuando el Mesías vino, verás, Yeshua es el Rey eterno. Eso es verdad. Pero también está la manifestación de esa verdad al mundo. Entonces, esta es una gran escritura. Sabemos que Yeshua en este pasaje se encuentra en la ciudad de Nazaret, donde lee Isaías y explica que esta profecía está cumpliéndose hoy, es decir, que Él es el que la está materializando. Por supuesto, el término ungido, ungido por Dios, usualmente tiene que ver con el Espíritu Santo viniendo. Ahora, ellos siempre, y me refiero a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también a Dios el Padre, siempre han sido uno, eternamente. Pero vemos aquí la manifestación, y esto es algo muy importante en la enseñanza bíblica y en la comprensión de su revelación. Muchas veces las cosas se revelan de cierto modo en la Escritura para enseñarnos un principio, que el Mesías es ungido por el Espíritu Santo. Él es el ungido. No significa que eso solo sucedió en ese instante. Nunca ha habido un momento en el que ellos no hayan sido uno. Pero fue la revelación de esta verdad para el lector lo que vemos en este pasaje. Y notamos una correlación entre la obra de Dios y la voluntad de Dios. Todas esas cosas maravillosas, la sanidad de los quebrantados, la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, todas estas cosas son parte de la restauración de Dios, de Él acomodando todo en el orden del reino. Y es Él, el Espíritu Santo, quien trae todas las cosas al orden de Dios. Por esto hablamos con tanta frecuencia sobre el reino. Queremos vivir nuestras vidas de acuerdo con ese orden y ese carácter de reino. Gracias. Algo muy importante, usualmente ignorado hoy en día. Pero hablemos de la importancia de no afligir ni apagar al Espíritu Santo. Primera a Tesalonicenses 5:19. Conciso y claro. No apaguéis al Espíritu.
Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, escuché en un video que me envió un amigo mío hace algunos años atrás, con la enseñanza de cierta persona, que decía que ¿cómo puede un simple ser humano apagar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre se abrirá paso. Pero el problema es que lo que estaba pasando en esa congregación no era de Dios. Y cuando hablamos sobre apagar al Espíritu Santo, una de las cosas que apaga la obra, la unción, el fluir del Espíritu Santo en acción, es el pecado. Hablábamos en la parte 1 de este video que el Espíritu Santo está totalmente comprometido con la integridad. Así que cualquier acto de iniquidad causará que el Espíritu Santo se aflija, lo obstruirá, y por lo tanto la ley espiritual hace que Él no opere. Él no será parte de algo que vaya en contra del carácter de Dios, en contra de la manifestación de la gloria de Dios. El pecado nunca manifiesta la gloria de Dios. Hablamos aquí, y creo que es genial este verso porque dice en Efesios 4:30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día de la redención, insisto, en hebreo, tenemos dos palabras distintas para redención. Una habla sobre el precio que fue pagado, la sangre del Mesías, su obra en la cruz. Esa fue la obra de la redención. Pero esa obra de redención tendrá un resultado, y de eso es de lo que se habla aquí. El día de la redención es una palabra diferente. No es el pago, pudut. Hablo del hebreo, aunque el Nuevo Testamento está en griego, pero es el mismo concepto. Este término se refiere al resultado de la redención y es esa vida de reino. Qué alivio nos resulta saber que hemos sido sellados. Desde el momento en el que creemos somos sellados para ese gran día de la victoria del reino, el resultado de ese pago por el cual fuimos redimidos. El Espíritu Santo se moverá y continuará cambiándonos y transformándonos. Él nunca cambia. Él nos transforma para que podamos experimentar esa vida de reino. Y esta debe ser una gran razón por la cual vivamos animados, alabemos a Dios y estemos agradecidos. Lo más importante que podemos demostrar con sinceridad es gratitud. No importa lo que pasa en nuestra vida, tenemos tanto por lo cual estar agradecidos, porque tenemos una eternidad maravillosa. Solo un creyente puede decir esto. El tiempo está de mi lado, porque cuando se acabe el tiempo, cuando la eternidad llegue, será maravilloso. Amén. Y creo que sobre todo Efesios 4:30, quise traer esa escritura porque recientemente grabamos un video sobre la influencia satánica en las películas y en la música. Así que, ¿estarías de acuerdo también que debemos advertirle a la gente que algunas veces, tristemente, puede que oigan cierta música diabólica o vean películas o series con lenguaje inapropiado, escenas violentas, obscenas, y estas también serían maneras como contristar al Espíritu Santo? Totalmente de acuerdo. Esas imágenes y también esos sonidos encuentran una manera de quedarse dentro de la persona, y Satanás traerá a tu memoria esas imágenes y sonidos. Sabemos en cuanto a la música que Satanás fue llamado a ser el ángel que dirigía la adoración. Él usará la música. Ese es su dominio, y él hace lo que siempre ha hecho: corromper. Todo lo que Dios ha creado y usado para el bien, Satanás lo falsifica y lo corrompe, lo distorsiona. Él es el padre de la mentira, y debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que ponemos frente a nuestros ojos, lo que vemos y lo que oímos. Estas cosas ejercen un efecto, una influencia adversa en contra de nuestras vidas para impedir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos verá, nos examinará, y si encuentra estas cosas impropias en nuestras vidas, Él no será parte de lo que hagamos y detendrá su obra, su acción, su unción, el poder del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Amén, gracias. Quiero terminar, Baruch, simplemente con tus consejos para las personas que nos escuchan. ¿Qué debemos hacer como creyentes para asegurarnos que mejoremos nuestra comunión y nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Sabes? Para que seamos más sensibles al Espíritu Santo, para asegurarnos que no lo estamos apagando.
¿Cuál es tu consejo final para los creyentes que ven este video? Como vimos, hay una relación muy cercana entre la palabra y el espíritu. Mientras mejor conozcamos la palabra, mejor seremos capaces de discernir el consejo del espíritu. Él es el admirable consejero. Mencionaste un término para consejero o abogado, paracleto. Debemos oírlo, discernirlo. Él nos habla verdades espirituales. Si no conocemos la verdad de la Escritura, eso obstaculizará nuestra habilidad para seguir su liderazgo en nuestra vida. Es conocer la palabra de Dios, es adorar a Dios. Nosotros experimentaremos al Espíritu al adorar. Adorar, tal como normalmente pensamos en lo que es adorar, pero también esta misma palabra abodá para adoración significa servicio, implica servir. Es acercarnos a Dios diciéndole, Dios, quiero servirte hoy. Y no entraré en detalles, pero han habido momentos que, de manera especial, he tomado el tiempo para ir ante Dios diciéndole, Dios, hoy realmente quiero que me uses. He apartado el día entero hoy, y Dios ha traído esas oportunidades a mi vida. Si no estamos orando por esas oportunidades, ni las estamos buscando, no van a ocurrir. Y a lo que eso me anima es a decir que Dios tiene un montón de cosas que podemos hacer. Pero si no nos enfocamos en servir, entonces esas cosas no serán cumplidas como Dios quisiera que se cumplan. Entonces digámosle, quiero servirte hoy, quiero ser usado hoy, quiero discernir las oportunidades para poder hacer algo en la vida de alguien. Puede ser algo tan sencillo como decirle a alguien, ¿me permites orar por ti? Compartía no hace mucho durante una conferencia, o en uno de nuestros videos, sobre una persona que vio a un sujeto que estaba muy agitado. Y la persona le dijo, no era yo, sino alguien que estaba conmigo. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo ir ante el Señor y presentarle tu carga en este momento? Y esa persona simplemente, insisto, es Dios quien lo hace, se quebrantó, y esta persona realmente estaba atravesando algo grave. Este hombre, que no era yo, tuvo el discernimiento necesario para decirle, ¿puedo orar? Y vaya ministerio que se desató en ese momento. Estemos buscando las oportunidades, orando por ellas, deseándolas, en las que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros. Muy importante. Amén. Bien, gracias, Baruch. De verdad me bendijo mucho esto hoy. El Espíritu Santo es alguien tan vital e importante en la vida diaria de todo creyente. Él no es alguien a quien podamos ignorar por un par de semanas y, ¿sabes?, de pronto acordarnos de Él. Gracias por tus enseñanzas, Baruch. Y hermanos y hermanas, si esto les bendijo, por favor suscríbanse al canal, compartan y denle like a este video. Y gracias de nuevo, Baruch. Me gustó mucho. Así que sus servidores Baruch en Israel y Cristian en Sydney, Australia, les saludamos y esperamos estar con ustedes de nuevo muy pronto. Shalom y que They gave you stories, all the prophets and the waves. You're staring at the sky for signs, but close your eyes, it all decays until you fade. And when you fade, you're gone. Do you see who you see? Do you feel what you I see the strands that tie us close.
Invisible lines the heart knows most. A fleeting glance, a whispered word. The quiet moments often unheard. Through every twist, through every bend, some threads connect until the end. Unseen they pull, they guide, they weave a tapestry only we perceive. On golden threads we rise and fall. They catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny. Even when the world feels cold and gray, these golden threads will guide our way. Across the miles, across the years, through quiet hopes, through hidden fears, I feel the pull, the gentle hand. The threads that bind us understand. They shimmer softly in the night, invisible paths of warmth and light. No distance breaks, no time can sever. These threads remain forever. On golden threads we rise and fall. They catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny. Even when the world feels cold and gray, these golden threads will guide our way. Maybe someday we'll understand the gentle pull of this hidden strand. Every choice, every chance we take, the threads connect us, never break. On golden threads we rise and fall. Through every storm they hold us all. Every